¿Con las servilletas? Sí, la verdad que ha sido una semana atípica en cuanto al nivel de informativo, tanto en Córdoba, pero fundamentalmente a nivel nacional, no muy atípica, pero atípica en cuanto a algunas cuestiones gastronómicas. Me tocó participar de 2 degustaciones de aceite de oliva. La verdad que es muy interesante el tema de degustar el aceite de oliva en cuanto a hacerlo levantar temperatura. Ajá. ¿Se prueba solo el aceite de oliva o en ensalada? No, solo el aceite de oliva, lomas y tomar de a sorbitos para ver la acidez, el grado de picor, la concentración, la densidad. La verdad que guiados por un experto, con un amigo que sabía de la existencia de este espacio llamado La Servilleta, Miguel Zucardi, de la bodega homónima que es el que lo fabrica. La verdad que Miguel, un experto que nos fue guiando en cuanto a cómo tener que hacer para... Y las dos... Sorprendido porque no sabía que existía ese tipo de actividades. Sí, es muy interesante. Cata de aceite de oliva. Cata de aceite de oliva, exactamente. Y muy interesante. ¿Le agregan sal, acheto o es solo el aceite? No, solo el aceite puro. Después puedes juntarlo así con un pan. La verdad que la combinación del pan tostada o una rodaja de pan y aceite de oliva, como se come en Italia, habrás visto en Italia en las películas, inclusive hay muchas películas. Hay una escena famosa del Padrino, creo que, del Padrino 3, donde degustan así pan casero con un buen aceite de oliva. Es muy interesante. Y lo interesante es que los menús que me tocó, uno de los cuales vamos a referir ahora, estaban hechos con todos platos que llevaban como un ingrediente, como un componente importante, el oliva. Así que si te parece, repasamos lo que anotábamos. Vamos. La verdad que a mí me sorprendió como era una especie de arranque, no llegaba a ser de entrada, que eran unos pinchitos que tenían ostiones. El ostión es típico del mar Pacífico de Chile. Es como si fuera... No, es un marisco. Estaba pensando en un marisco bivalvo que es parecido a la almeja o un poquito más redondita, ¿no? Digamos. Varias palabras cuyo significado ignoro, pero... No, digo, parecido a las almejas. No me sale el nombre del bichito más común que comemos en ese sentido, como los mejillones, como un mejillón pero más redondito, con un helado de limón al cual estaba incorporado un aceite de oliva muy suave, un aceite de oliva de manzanilla muy suave, y que la verdad que untar ahí el marisquito con el helado de limón estaba fantástico. Eso de entrada. Primer dato político. El gobernador de La Sota inicia hoy una gira por distintas provincias argentinas. La excusa está presentado como promoción turística de Córdoba. Va a la agencia Córdoba Turismo a promocionar Córdoba a San Luis, a Catamarca, a San Juan. Pero va de La Sota encabezando la comitiva, y más que como promoción turística, para presentar cuestiones que no tienen nada que ver con el turismo, como puede ser el caso del boleto educativo, la ley de tratas y demás, en el afán de La Sota de transformar esto como una especie de plataforma previa para ir preparando su lanzamiento presidencial. Está realmente muy entusiasmado el gobernador y seguramente vendrán objeciones, críticas y demás al respecto a la utilización del aparato estatal, como lo hacen muchísimos gobernantes, de utilizar el aparato estatal en pos de una cuestión que, si bien es cierto, tiene que ver con la promoción de la provincia, pero es público y notorio que lo que De La Sota está haciendo es promocionando su figura para lanzarse como candidato presidencial, ¿no? En esta gira se abren oficinas de Córdoba. No, hay actos de promoción, que concurren artistas, figuras de Córdoba, humoristas, cantantes y demás, donde hay show y demás, y se muestra Córdoba. Escenarios. Exactamente. Y mientras, si ya le entrábamos a lo que se podríamos considerar como la entrada justamente, llegaron unos scone hechos con... La masa estaba trabajada con aceite de oliva, con lo cual le daba un perfume impresionante, y los scone tenían hechos con hierbas y queso de cabra, con unas ensaladitas ahí, pero la verdad que... ¿El scone tenía ese sabor dulzón? No, más que dulzón, porque entre las hierbas, el queso de cabra y demás, era un scone más tirando a salado, digamos. Pero la verdad que sorprendí el perfume cuando lo abrís, el perfume que emanaba del aceite de oliva estaba muy interesante. Con la mano se comía eso también. Vos sabés que en realidad me estás haciendo un apunte muy atinado, porque debimos haberlo comido con la mano, pero todo por una cuestión casi de protocolo, por
el lugar, estábamos ahí en el restaurante del Holiday que nos invitó nuestro amigo Pablo Dávila, que bueno, todos preferimos usar el cuchillo y tenedor. Bueno, te decía que, vinculado con este tema de la sota, hace una semana que los cordobeses no lo ven públicamente la sota. Estuvo el miércoles, un poco más de una semana, el miércoles pasado en una reunión la reunión de ADEPA, y después en aquel momento manifestó que tenía algún problemita de salud, algún problemita con el renal, creo que tenía un cálculo o algo así. Pero lo que sorprende, bueno, ayer iba a haber un acto donde iba a estar, estaba anunciado oficialmente y no apareció. Pero digo, más allá de que la Casa de Gobierno se limitó a decir que tenía un trastorno de salud, no hubo ningún comunicado oficial por parte del gobierno provincial respecto de cuál es la razón y la ausencia del gobernador. Se estila, lo hacen todos los gobiernos y es una obligación republicana, porque no se trata de cuestiones ni de intimidad ni de la vida privada, porque es la obligación de los gobiernos transmitir e informar sobre los movimientos, las actividades del gobernador, tanto sea como en este caso cuestiones de salud, como en otras que tienen que ver con los viajes. Hay que recordar que hay muchos viajes de la SOTA, fundamentalmente a Brasil, que en esta gestión y en las anteriores, la oficina de prensa recién los informa cuando trascienden públicamente, y recién en un comunicado oficial nunca se informan motivos, agenda de actividades, con personas con las que se reúne y demás. Y la verdad que en este tema, que aparentemente, obviamente, seguramente no es una cuestión tan grave ni delicada, pero fíjate vos que un gobierno cerrado, si los hay, con una limitación terrible de la información como es el de Cristina Kirchner, cada vez que la presidenta ha tenido algún problema de salud o demás, hay una comunicación oficial, porque así corresponde. Y no le encuentro el motivo, la razón para la cual ocultar o no difundir esta información, ¿no? Bueno, al final que es un problema de salud, está confirmado. Oficialmente se dijo que era un problema renal que había tenido. Ahora, ¿qué tratamiento recibió? Si lo recibió en Córdoba, fuera de la ciudad de Córdoba y demás, lo desconocemos en absoluto, porque no cumple el gobierno provincial, en este caso como en otros, con la obligación republicana de informar sus actos, y en este caso la actividad de la cabeza del Poder Ejecutivo. Bueno, pasamos al plato principal, que era una delicia. Un rolls de cordero, un buen pedazo de cordero arrollado, confitado en el propio, también en aceite de oliva, con un flancito de maíz. Era una delicia, la verdad que... ¿El flancito de maíz que era parte del condimento? Era parte de la guarnición, era una de las guarniciones. La verdad que había unos pistachos y salteados con papines y unos tomatitos cherry como otra de las guarniciones. La verdad que esa textura del flan de maíz, que seguramente está hecho con harina de maíz, con lo que conocemos vulgarmente como polenta. Hoy estoy con una especial curiosidad, un especial interés por el tema de los cubiertos. ¿Ese lo comiste con cuchara, el flancito de maíz? No, con tenedor, porque tenía una consistencia que daba para comer con tenedor, pero la verdad que valía comerlo con una cucharita. Tema en el plato principal, la verdad es que alguien sacó, y la vi por primera vez en mi caso, esta polémica auditoría esta auditoría que generó polémica en realidad, de que la Municipalidad de Córdoba encargó a la gestión Secomino. La primera polémica, hay que acordarse, fue cuando se le encargó una consultora, la consultora de Eloy, sobre la gestión Secomino. La primera polémica es que tiene que ver de por qué, si la Municipalidad y el Tribunal de Cuentas tienen sus empleados que supuestamente especializados algunos en números, tener que contratar una auditoría externa y pagar 280.000 pesos, creo que salió la auditoría, para que revise las cuentas de otra gestión. Pero bueno, superada eso, que dijeron que bueno, no había en ese momento la cantidad de personal técnico necesario, la segunda es si eso debía acompañar o no la denuncia judicial. En la Fiscalía, donde se recayó la denuncia, dicen no, tendrían que haber acompañado esa prueba, y en el Tribunal de Cuentas dice no, cuando el fiscal la pide, cosa que lo ha hecho, se le va a acompañar. Pero eso no me parece lo más grave. Lo más grave es que la auditoría tiene errores, que el gobierno municipal está tratando de minimizar, tal vez no la haya presentado porque existen errores, pero veíamos en la página 26 hay una confusión de fondos. Confunde el Fondo Federal Solidario, que es
El Fondo Sojero. El Fondo Sojero, que se hizo después del conflicto con las retenciones móviles, que había tanta tensión y reclamo de las provincias. Para coparticipar automáticamente una parte de en realidad no es una coparticipación, es una distribución. Con ese criterio, con el criterio de coparticipación. Algunas provincias y algunas ciudades de una partecita de la recaudación de las retenciones. Y a Córdoba le toca una importante cantidad de dinero. Y la cuestión es que el decreto al que alude la auditoría es un decreto de un fondo solidario que había creado en la gestión Giacomino de escasa significación. Se confundieron de fondo. Y obviamente los números no le dan, porque así, bueno, acá falta que entre X cantidad de pesos de tal fondo. No, porque ese fondo no tiene este volumen de ingresos. Se confundieron el decreto, más allá que el nombre sea parecido. Ahora, 280.000 pesos. ¿Y para que las cosas estén mal hechas? Yo sé lo que van a decir los funcionarios municipales. Es una cuestión técnica, es un preciosismo y demás. Pero yo repito la pregunta. ¿Pagar 280.000 pesos para que alguien haga las cosas mal? La verdad, una pregunta que nos va a quedar como duda, como interrogante, antes de pasar al postre, que el postre eran unos mangos caramelizados y una especie de vainillitas, pero también hechas que le habían incorporado aceite de oliva y tenía un perfume muy especial, la vainilla. Así que el aceite llegó hasta el postre. Exactamente. ¿Ese se comía con la mano o con cuchara? No, ese se comía con cuchara. No, sí se comía con cuchara. No, pero no, la vainillita se agarraba con la mano. La vainillita con la mano. No, te decía que el último dato lo aportaba un funcionario de la gestión de Macri, con el que estuvimos charlando bastante, que nos decía algunas cosas que tienen que ver con la conducta de algunos funcionarios nacionales. Según él citaba, en un diálogo de una negociación de una determinada cuestión que debe tener con el transporte, esta polémica grande que hay entre el gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires con el transporte, uno de los ministros de Cristina Fernández de Kirchner le dijo: mira, mi voluntad es cerrar y acordar y ya más o menos nos hemos puesto de acuerdo. Pero cada vez que tengo un acuerdo con ustedes o con cualquier otro gobernador, viene la presidenta y me pide que no. Que si el acuerdo está presentado como una especie de derrota del otro, y la verdad es que un acuerdo nunca puede ser la derrota de nadie, porque si dos personas llegan a un entendimiento, implica una especie de, no sé si ganancia para los dos, pero que han logrado coincidir y conciliar sus posiciones. Y la verdad que me quedé pensando en esa frase que supuestamente había dicho un importante ministro del Gabinete Nacional respecto a que si la negociación no está planteada como una cuestión de triunfos y derrotas, no tiene sentido para el kirchnerismo. Cafecito. Una ronda de café y cerramos la cena. Chao, Roberto.